que tienen una serie de características, la volvemos a nombrar igual que hicimos ayer. ¿Vale? En primer lugar, que la información se almacena en formato de un objeto, donde un objeto es igual a lo que es un fichero, más una serie de metadatos sobre ese fichero. ¿Vale? Por otra parte, generalmente el acceso a ese sistema basado en objetos se realiza mediante algún tipo de protocolo, generalmente de capa de aplicación HTTP o HTTPS. ¿Vale? Se trata de sistemas no jerárquicos, ¿vale? Por tanto, son sistemas planos. Y por último, decir también que esos sistemas, los objetos o los sistemas basados en objetos son inmutables, es decir, eh, los objetos no pueden modificarse in situ dentro del propio sistema basado en objetos. Entonces, si vamos a hablar Gra- concretamente del servicio de Amazon S3. ¿Vale? S3 es un servicio de almacenamiento basado en bloques que está destinado para entregar una gran durabilidad y una gran disponibilidad. S3 forma parte de esos servicios core, de esos servicios básicos que están disponibles en todas y cada una de las regiones de AWS. Podemos crear lo que se denominan oh, buckets de S3 dentro de cualquier región de AWS. Los buckets son contenedores de objetos. ¿Vale? Por tanto, yo en un bucket lo que puedo introducir son objetos y no es posible crear buckets dentro de otros buckets. Es decir, no existe ese concepto de jerarquía. ¿Vale? Un bucket es un contenedor de objetos. La capacidad de almacenamiento no tenemos que aprovisionarla en el momento de la creación del bucket, sino es un servicio que forma parte de ese ecosistema serverless que ya hablamos el otro día, ¿vale? No hay ningún tipo de infraestructura que administrar y, por supuesto, escala conforme lo vayamos utilizando. Virtualmente no existe límite en la cantidad de objetos que nosotros podemos almacenar dentro de S3. La única restricción que existe es que el tamaño del objeto, ¿vale? El tamaño del objeto tiene que ser siempre igual o inferior a 5 terabytes. ¿De acuerdo? Entonces, 5 terabytes, pensad que sería un objeto que ocupase, pues, imaginaros como si fuese un disco duro, ¿no? De 5 terabytes, es un enorme tamaño, ¿no? Esa es la única restricción que tenemos, pero a partir de ahí podemos almacenar todos los objetos que necesitemos, por lo tanto, la capacidad de almacenamiento es virtualmente ilimitada. Como ya he comentado, está diseñado para entregar una gran durabilidad, ¿vale? Y cuando hablamos de esa durabilidad, hacemos referencia a cuál es la probabilidad anual de que un objeto almacenado de un bucket de S3 permanezca al cabo de un año, ¿vale? Es un parámetro que se mide, por ejemplo, en este caso, en un porcentaje, ¿no? Entonces, la durabilidad nosotros la medimos, ¿vale? Indicando, pues, el 99,9999999, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9%. Es decir, 11 nueves, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nueves, ¿de acuerdo? Lo que es lo mismo, que si esto lo interpretamos de otra forma, es que si yo en S3, por ejemplo, tengo almacenado, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, 10 millones de objetos, al cabo de 1, 2, 3 y 4, 4 y 7, 11, al cabo de 10.000 años, perdería uno. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un sistema de almacenamiento donde nuestros datos van a persistir a lo largo del tiempo. Y además está también diseñado para entregar una disponibilidad, ¿vale? Una disponibilidad que en el mejor de los casos es de 4 nueves, es decir, el 99,99%. Ojo, no quiero que confundáis la disponibilidad con la durabilidad. La durabilidad hace referencia a la probabilidad anual de que un objeto persista dentro de AWS, ¿vale? Que no se corrompa, no se elimine, etcétera. Mientras que la disponibilidad hace referencia de cuando voy a acceder yo a ese objeto, si ese objeto va a estar disponible o no va a estar disponible para su acceso. De acuerdo, que no esté disponible durante un periodo de tiempo no significa que lo haya perdido, sino que simplemente
que lo intente en otro momento y podré obtener ese objeto, ¿no? Bien, cada objeto dentro de un bucket de S3 se identifica mediante una clave, ¿vale? Y esa clave tiene que ser única dentro del bucket de S3. Los nombres de los buckets de S3, a su vez, también son únicos dentro de un espacio de nombres global dentro de AWS. Es decir, dicho de otra forma, que no puede existir dos buckets de S3 en todo AWS que tengan el mismo nombre. Es decir, que ese ARN, ¿vale? ¿Os acordáis que hablábamos del ARN de los buckets, ¿vale? O el ARN de los recursos de AWS, que identifica unívocamente a un bucket, ¿vale? Es único a nivel global. No hay dos buckets. Si yo a un bucket le llamo José Emilio, no puede haber en todo AWS otro bucket en ninguna otra cuenta de AWS que se llame también José Emilio. ¿De acuerdo? Bien, los buckets se crean, insisto, dentro de una región. ¿De acuerdo? Insisto que es un servicio que está disponible en todas y cada una de las regiones de AWS. Por defecto, cuando nosotros creamos un bucket de S3, y cuando hablamos de seguridad, los buckets de S3 son privados por defecto. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros almacenamos información de un paquete S3, esa información no va a poder ser accedida por nadie, a no ser que nosotros otorguemos permisos específicamente para ello. Por lo tanto, ¿cómo controlamos nosotros la seguridad dentro de S3? Podemos gestionarla de varias formas. En primer lugar, mediante políticas de IAM. Ya hablamos en su momento de las políticas de IAM. Si yo tengo un usuario, a un usuario le puedo asignar una política de IAM, que recordad que era un documento JSON, donde en este caso se le puede permitir el acceso, en este caso al bucket o a los objetos contenidos dentro del bucket de S3. Esta sería la primera forma, ¿no? Políticas de IAM. Sin embargo, existe también otra forma de controlar el acceso, que es mediante lo que se denominan políticas de bucket. Este tipo de políticas de bucket son políticas basadas en el recurso, resource base, o sea, basadas en el recurso. ¿Qué significa esto de una política basada en el recurso? Pues significa que yo tengo aquí mi usuario, tengo mi bucket de S3, ¿vale? Aquí están los objetos. Bueno, pues lo que hago es que yo asigno una política al bucket y en esa política se determina qué usuarios pueden acceder a ese bucket de S3 y qué usuarios no pueden acceder. ¿De acuerdo? Entonces, en AWS, estas son las dos formas básicas de asignar permisos, o bien mediante políticas basadas en la entidad o bien mediante políticas basadas en el recurso. No todos los servicios de AWS permiten la asignación de permisos mediante políticas basadas en el recurso. ¿De acuerdo? S3 es uno de ellos. ¿Vale? Hay más servicios que permiten políticas basadas en el recurso, pero insisto que en cualquier caso siempre es posible asignar permisos mediante políticas basadas en la identidad. Bien, por otra parte, lo que os he comentado, hay una opción que se llama S3 Block Public Access, que esta opción por defecto está habilitada, ¿vale? Y es la opción que evita que un bucket sea público. Eh, Generalmente, insisto, los buckets son privados, pero por alguna razón podemos querer que esos buckets sean públicos. Ojo, que un bucket sea público no implica que los objetos creados dentro del bucket también lo sean. Un bucket puede ser público, pero si yo no he creado una política de bucket dentro de ese bucket de S3 o no la he definido, los objetos seguirán siendo, no pudiendo ser accedidos desde ningún lugar. Por lo tanto, insisto que un bucket que yo le desactive esta característica, sí, lo hace público, pero no solamente no los objetos van a ser públicos. Para que los objetos puedan ser públicos es necesario o bien darle permisos mediante una política de bucket o bien directamente pues, mediante una política basada en la identidad, como hemos comentado anteriormente. ¿Vale? Y luego, por otra parte, otra de las características que tenemos que tener en cuenta a nivel de seguridad, y esto ya hablaremos un poquito más adelante, cuando entremos ya en el curso de desarrollo, en la parte de S3, vamos a hablar del cifrado de datos dentro de S3. Entonces, el cifrado de datos dentro de S3
Sabes que cuando hablamos de cifrado tenemos que especificar dos tipos de cifrado, ¿no? El cifrado de datos en tránsito y el cifrado de datos en reposo. ¿Qué es el cifrado de datos en tránsito? Bueno, pues proteger los datos mientras están transitando desde origen a destino. ¿Y esto qué implica? Pues implica utilizar un canal seguro. Por ejemplo, podemos utilizar algún tipo de canal que esté cifrado mediante certificados TLS, como HTTPS, ¿de acuerdo? Entonces, S3 permite o expone puntos de enlace tanto HTTP como HTTPS. Si yo puedo atacar a un bucket de S3 mediante HTTP o mediante HTTPS. ¿Esto qué significa? Que la responsabilidad de utilizar el punto de enlace HTTPS es del finalmente del cliente. El cliente tiene que utilizar el punto de enlace del bucket para garantizar el cifrado de datos en tránsito. Insisto, responsabilidad dentro de ese modelo de responsabilidad compartida es responsabilidad del cliente utilizar el punto de enlace HTTPS. En AWS hay otros servicios que solamente exponen punto de enlace HTTPS, pero S3 en concreto expone ambos puntos de enlace. Bien, entonces, el cifrado en tránsito, insisto, lo normal es garantizarlo mediante certificados TLS. Pero ¿y el cifrado de datos en reposo? ¿Qué significa el cifrado de datos en reposo? Bueno, pues el cifrado de cuando los datos llegan a S3, ¿de acuerdo? Y se almacenen ya cifrados. De tal forma de que si hay algún tipo de intento de acceso a esos datos, eh, pues el atacante no va a poder descifrar los datos si no tiene los permisos sobre el material criptográfico utilizado para cifrar esos datos. Entonces existen dos tipos de formas de cifrado de datos, en este caso en reposo en S3. Lo que se conoce como SSE o Server Side Encryption, SSE, y lo que se conoce como CSE o Client Side Encryption, cifrado de datos del lado del servidor o cifrado de datos del lado del cliente. ¿Qué consiste en cifrar datos del lado del cliente? Bueno, pues consiste en que el cliente, antes de enviar los datos a S3, cifra los datos y los envía. ¿De acuerdo? Entonces, AWS lo que hace es que cifra esos datos ya, en este caso, perdón, guarda los datos ya cifrados y directamente los almacena, ¿no? Eh, ¿Qué problemas tiene el cifrado de datos del lado del cliente? Bueno, pues presenta básicamente dos tipos de retos. De todas formas, esto lo analizaremos más adelante, ¿vale? El cifrado de datos del lado del cliente presenta en primer lugar el problema que cifrar los datos del lado del cliente supone un menoscabo en el rendimiento de nuestra aplicación porque hay que realizar esas operaciones de cifrado y descifrado de datos que son computacionalmente intensas. Y en segundo lugar, tenemos precisamente que hay que administrar el material criptográfico. Es decir, hay que custodiar esa infraestructura de material criptográfico de claves públicas, claves cifradas o claves simétricas, lo que estemos utilizando para cifrar esos datos. ¿Vale? Y evidentemente saber eh, con qué clave o con qué material de cifrado está cifrada cada una de esos, eh, de esos datos, ¿no? Bien, frente a eso, ¿qué podemos utilizar? Pues cifrar datos del lado del servidor, que en este caso, ¿en qué consiste? Pues decirle a S3, toma, pues mira, cifra tú los datos. Yo no los quiero cifrar, te los envío sin cifrar, ¿de acuerdo? Y tú los cifras. Fijaos también, no lo he comentado, el cifrado de datos del lado del cliente también garantiza el cifrado de datos en tránsito. ¿Por qué? Porque los datos se cifran del lado del cliente. Entonces se envían por un canal, ¿vale? Que independientemente de que ese canal sea seguro o no sea seguro, esos datos van a estar cifrados y por lo tanto vamos a garantizar también el cifrado de datos en tránsito con este tipo de cifrado de datos en reposo del lado del cliente. Pero comentaba que el cifrado de datos del lado de servidor supone que nosotros deleguemos la operación de cifrado, en este caso en S3. Entonces, S3, ¿qué es lo que llega a hacer? Recibe los datos, los cifra y los almacena ya definitivamente cifrados, ¿no? Entonces, el cifrado de datos del lado de servidor nos evita problemas de rendimiento dentro de nuestra aplicación, porque todo el cifrado no lo asume en mi aplicación. Y luego, por otra parte, me va a permitir incluso poder delegar también la custodia del material criptográfico en AWS. Insisto, ya hablaremos de esto más adelante, porque ahora no es el momento, pero en la parte de desarrollo entraremos a ver todos y cada uno de los diferentes tipos de cifrado del lado del servidor que existen en S3, porque sin duda os lo van a preguntar en el examen. Por otra parte,
vamos a hablar también de las clases de almacenamiento, otro concepto muy importante de cara al examen de certificación. Clases de almacenamiento de S3, ¿qué significa o qué ocurre? Bueno, cuando nosotros cargamos un objeto dentro de S3, podemos elegir la clase de almacenamiento en la cual va a ir el objeto. Y la clase de almacenamiento me va a permitir poder reducir los costes en función del patrón de acceso a esos objetos, en función de si el patrón es frecuente o es infrecuente. En base a ello, nosotros podemos elegir, cuando cargamos un objeto dentro de un bucket S3, a qué clase de almacenamiento queremos cargarlo. Así que vamos a hablar de cada una de ellas. Hablamos de S3 estándar. ¿Qué es S3 estándar? Es la clase de almacenamiento por defecto, ¿vale? La que nosotros cargamos nuestros datos. Es la que mayor coste tiene por gigabyte, ¿vale? Es más o menos el coste, creo que es, si no recuerdo mal, es 0,023 dólares por gigabyte. También depende un poco de la región, ¿no? Pero básicamente viene a estar por ahí los precios. ¿Qué datos voy a dejar yo en S3 estándar? Bueno, pues aquellos datos que tengan un patrón de acceso muy frecuente y además eh, requiera una recuperación o un acceso inmediato, con una latencia reducida, con una latencia del orden de milisegundos. Es decir, desde que hago la solicitud hasta que obtengo el primer byte de información, ¿vale? Pueden pasar milisegundos. Bien, los datos de S3 estándar están replicados automáticamente en tres zonas de disponibilidad. Es decir, que no me tengo que preocupar, por eso precisamente lo que hablamos antes, que S3 está diseñado para entregar una gran disponibilidad en este caso, porque están replicados como mínimo en tres zonas de disponibilidad, ¿vale? Pueden estarlo incluso en más. Y esto es una forma completamente transparente para el cliente, ¿vale? No tiene que hacer nada, son los datos que automáticamente están replicados. Luego tenemos la clase S3 estándar de acceso infrecuente, esta que veis aquí. Esta clase de almacenamiento tiene un coste por gigabyte más reducido, aproximadamente es la mitad de coste. Hablamos a lo mejor de 0,0150 o algo así, o 120 y tantos, algo así, ¿no? Más o menos un 50% de reducción de coste. Pero, sin embargo, está pensado para clase de acceso, para un acceso infrecuente. Es decir, de vez en cuando. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que si yo dejo los datos, voy a ahorrar, evidentemente, porque el precio por gigabyte va a ser menor. Pero me van a cobrar cada vez que accedo y en función de la cantidad de datos a los que yo accedo o recupero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si accedo muy frecuentemente a los servicios que están, a los objetos que están dentro de esta clase de almacenamiento de acceso infrecuente, estándar, acceso infrecuente, me va a salir caro. ¿Vale? Bien, los datos aquí también están replicados en tres zonas de disponibilidad, por lo tanto también tenemos una gran disponibilidad y una gran durabilidad. Luego la siguiente clase de almacenamiento que tenemos es S3 One Zone Infrequent Access, es decir, acceso infrecuente de única zona. Viene a ser también algo similar a lo que vendría a ser la clase de almacenamiento estándar de acceso infrecuente, pero la diferencia es que en este caso, y tal como su propio nombre indica, los datos solamente están replicados dentro de una zona de disponibilidad. Por lo tanto, vamos a tener una durabilidad menor, pero una disponibilidad menor. En este caso, la disponibilidad, si no recuerdo bien mal, es del 99,5%, ¿vale? Frente a un 99,99%, por ejemplo, que tiene la clase estándar, y me parece que la estándar acceso infrecuente tiene un 99,95%, si no recuerdo mal, ¿vale? De todas formas, esto lo podemos mirar luego en la tabla. Bien, y luego tenemos, por lo tanto, ¿cuál sería el caso de uso, en este caso, de esta clase de almacenamiento de S3 única zona? Bueno, pues principalmente datos que sean fácilmente reconstruibles a partir de otros datos. Por ejemplo, una segunda copia de respaldo de mis datos, ¿no? Bien, y luego finalmente tenemos tres clases de almacenamiento que se llama Glacier, ¿vale? Amazon S3 Glaciers y sus tres diferentes clases, que son Instant Retrieval, Flexible Retrieval, Deep Archive. Glacier, ¿vale? Fijaros, su propio el nombre lo indica,
habla de glaciar, ¿no? Congelación. No está pensado para un acceso directo. Fijaros que en estos tres casos, aunque no lo he puesto, todo esto es acceso inmediato, ¿vale? Estamos hablando de acceso en cuestión de milisegundos. En Glacier no. En Glacier estamos hablando de acceso diferido. Por lo tanto, es una clase que no está pensada para el almacenamiento de datos que se requiera su recuperación inmediata, sino un almacenamiento, un archivado de datos a largo plazo. Generalmente responde a motivos de cumplimiento empresarial, ¿no? Donde tengamos pues, la necesidad de mantener determinada cantidad de información durante un periodo largo de tiempo y necesitemos una clase de almacenamiento que sea económica. Entonces, Glacier concretamente tiene tres tipos, tres características o tres clases de almacenamiento. Instant Retrieval. ¿Qué significa Instant Retrieval? Glacier Instant Retrieval me va a permitir también almacenar mis datos, pero es la única clase de Glacier que permite recuperación inmediata, en cuestión de milisegundos. Pero ojo, como yo recupere los datos más de una vez al trimestre, Glacier es un servicio que sale muy caro. ¿De acuerdo? Por tanto, pensemos que como máximo una recuperación al cliente para que sea una recuperación al trimestre para que salga rentable. Luego tenemos las dos siguientes capas que son Flexible Retrieval y Deep Archive, que en este caso estas dos clases de almacenamiento me van a permitir recuperar mis datos, pero mediante un acceso diferido, una recuperación diferida. Es decir, yo lo que tengo que hacer es realizar una solicitud de extracción de esos datos y esa solicitud de extracción puede ser de varias formas. ¿Vale? La extracción de los datos puede ser una extracción acelerada, que llamamos nosotros expedited, puede ser una extracción estándar, o puede ser una extracción en masa, bulk. Están ordenadas de mayor a menor urgencia, ¿vale? Una extracción expedited es una extracción acelerada donde yo voy a poder recuperar mis datos una vez hecha esa solicitud a Glacier en cuestión de minutos, ¿vale? En cuestión de pocos minutos las puedo recuperar, a 5 o 10 minutos puedo tenerla disponible. Tenemos la extracción estándar, menos urgencia, que en este caso podemos tenerla recuperada en horas, ¿vale? Depende de si es Glacier, Flexible Retrieval o Deep Archive, más o menos horas. Y luego está la extracción bulk, que en este caso podemos hablar hasta de días. Es decir, yo puedo hacer una extracción en masa, ¿vale? Una extracción masiva, por ejemplo, y poder tardar pues, hasta 48 horas en recuperar esa información en el caso de Glacier Deep Archive. Entonces, bueno, puede ser un buen punto buen momento, por lo mejor, para almacenar nuestros datos, pues que tenemos que tener ahí por cumplimiento, por si en caso llega alguna auditoría externa, podamos recuperar esos datos. La auditoría externa, pues generalmente no se planea de aquí a 2 días, se planea, pues a lo mejor de aquí a un mes o de aquí a 2 meses. Entonces, bueno, pues antes de que venga el auditor, pues yo hago una extracción en masa, recupero mis datos de Glacier, ¿vale? Y ya está, ¿no? Bien, la diferencia entre Glacier Flexible Retrieval y Glacier Deep Archive es que en Deep Archive solamente están disponibles los modos estándar y bulk, ¿vale? En Deep Archive. Mientras que en Glacier Flexible Retrieval están disponibles los tres modos, tanto el acelerado como el estándar como el bulk. ¿Vale? Bien, fijaros que estamos hablando entonces de patrones de acceso, ¿no? Bueno, hay otra cosa que me he olvidado. Bueno, en cualquier caso, en Glacier la disponibilidad es del 99,99% de esos datos, ¿vale? Bien, fijaros que estamos hablando de lo que comentaba de que en este caso, en función de la clase de almacenamiento, nosotros conocemos el patrón de acceso. Es decir, yo sé que este objeto se va a acceder frecuentemente y este a lo mejor no, pues este lo meto dentro de la clase y de acceso infrecuente estándar, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros no conocemos el patrón de acceso a esos datos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, en este caso tenemos otra nueva clase de almacenamiento que se llama Intelligent Tiering, o sea, la clase de almacenamiento inteligente. En esta clase de almacenamiento nosotros pagamos una pequeña cantidad por cada objeto que se encuentre dentro de la capa, ¿vale? Para mover esos objetos de una forma automática entre las diferentes capas de almacenamiento basándose en esos patrones de acceso que se van detectando.
decir, que si resulta que yo tengo un objeto, por ejemplo, almacenado en S3 y ese objeto no se utiliza durante un periodo de tiempo determinado, automáticamente el objeto se mueve al estándar de acceso infrecuente. Si sigue sin utilizarse, se puede llegar a mover hasta Glacier. En el momento que yo accedo una vez a ese objeto, automáticamente el objeto se vuelve a estar otra vez en la clase estándar, se pasa directamente a la clase estándar, porque se supone que es un objeto, acabo de acceder a él, puede ser que necesite de nuevo volver a acceder en un momento cercano del tiempo, ¿no? Entonces, insisto, la clase S3 Intelligent Tiering está pensada para datos de los cuales no conocemos su patrón de acceso. Bien, vamos a ir un momentito a la consola y vamos a ver cómo podemos crear, en este caso, un bucket de S3. Vale, buscando en la consola, venimos aquí, yo tengo un atajo creado de S3, entro, y lo primero que vamos a hacer pues va a ser, en este caso, crear el bucket, ¿no? Entonces aquí tengo una lista de buckets, fijaros que los buckets se encuentran en una determinada región, aquí tengo buckets que están, por ejemplo, en la región de España, etcétera. Eh, Vamos a crear nuestro bucket. Y dentro de nuestro bucket, fijaros que aquí me pregunta el tipo del bucket. Puede ser de propósito general, que son los que os he comentado anteriormente. Puede ser un bucket que denominamos directorio, que esto es otra clase de almacenamiento nueva que ha salido relativamente hace pocos meses, bueno, llevar un año, que se llama S3 Express. S3 Express es una clase de almacenamiento que está pensada para optimizar y reducir al mínimo la latencia cuando desde una instancia C2 que se encuentra dentro de una VPC queremos acceder a esos datos. ¿De acuerdo? Por tanto, para eso está pensado, insisto, que tiene una durabilidad, no tiene una durabilidad, una disponibilidad menor, ¿vale? Pero por otra parte ganamos, en este caso, en reducción de latencia para nuestras instancias C2 que intentan acceder desde la VPC. Bien, vamos a poner el nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, José Emilio, ¿vale? Y desde aquí, fijaros que vamos a ver las cosas que nos interesan. Esta parte de aquí, Block Public Access Setting. ¿Esto qué es? Esto es para hacer que mi bucket sea privado por defecto. Veis que está bloqueando todo el acceso público, por lo tanto, solamente aquellos usuarios con permisos van a poder acceder a mi bucket de S3, ¿vale? Ok, luego ahora hablaremos de esto. Y esto es lo que os comentaba también, que por defecto los buckets de S3 están cifrados también en reposo y podéis elegir la forma de cifrarlos. Ya hablaremos también de ello, de estas diferentes formas más adelante, ¿vale? Y comentaremos cuáles son los casos de uso de cada una de ellas. Bien, vamos a crear nuestro bucket. Ya lo tenéis aquí creado. Así que me vengo por aquí. Aquí tengo mi bucket José Emilio, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a intentar, por ejemplo, cargar un objeto, ¿no? Bueno, antes de cargar un objeto, vamos a ver el tema de las clases de almacenamiento. ¿Vale? Vamos a irnos un momentito aquí. Vamos a ver S3 Storage Class. ¿Vale? Quería mostraros una tabla que creo que estaba por aquí, si no recuerdo mal. Aquí está. ¿Vale? Que es el rendimiento de las clases de almacenamiento de S3. Entonces aquí las tenéis, ¿vale? Fijaros, S3 estándar, pues son para casos de uso de datos que se accede con frecuencia, ¿vale? La latencia del primer byte estamos hablando de milisegundos, ¿vale? Y fijaros que todos tienen milisegundos excepto Glacier, que Glacier pues tiene un patrón de acceso, pues fijaros que pueden ser de minutos, horas, o en el caso de Deep Archive que pueden llegar hasta las 48 horas, ¿no? Entonces fijaros que S3 One Zone Express o Express One Sound tiene milisegundos de un solo dígito, es decir, latencias de menos de 10 milisegundos. Bien, a continuación aquí os aparece también la disponibilidad, lo que os comentaba, ¿veis? S3 estándar tiene 4 9 de disponibilidad, S3 estándar IA tiene, me he equivocado, no eran 99,95, sino 99,9%, y S3 One Zone tiene 99,5% de disponibilidad, y las clases de Glacier pues depende, ¿vale? La mayor de ellas 99,99% de disponibilidad. Luego también nos aparece aquí los datos donde están replicados, ¿no? En cuántas zonas están replicados los datos. Fijaros que todos están replicados como mínimo en 3 horas de disponibilidad, ¿vale? Solamente Deep Park, perdón, Express One Zone
y la de S3 OneZone IA son las únicas que están replicadas en una zona de disponibilidad. Luego también, posiblemente, os vayan a preguntar, ¿vale? De esta tabla, el tiempo el cargo mínimo de duración del almacenamiento. Es decir, pensad en una cosa. Alguien podría decir, bueno, pues yo cojo mis datos, los tengo en estándar, ¿vale? O los tengo, mejor dicho, en estándar de acceso infrecuente y los mantengo ahí, pago un precio por gigabyte más reducido, ¿vale? Fijaros que los precios, de hecho vamos a verlo aquí en otra ventana, pago por un precio por gigabyte más reducido. Fijaros que los precios de S3 de almacenamiento, ¿vale? Voy a coger una región cualquiera, esta misma. Fijaros que en estándar me cuesta 0,023 dólares por gigabyte, ¿vale? Y la clase de acceso infrecuente, pues me cuesta, ¿veis? 0,0125. Es decir, estamos hablando de la mitad del coste, ¿no? Bueno, pues los meto en la clase de estándar. Y cuando necesito acceder a ellos, ¿qué es lo que hago? Los paso a la clase estándar y accedo a ellos, ¿no? Y no me cobran nada por acceder a esos datos. Bueno, pues esto tiene un problema y es que el problema es este que tenéis aquí. Que los datos tienen que estar como mínimo, ¿vale? Para poder, cuando yo paso los datos a S3 estándar IA, por ejemplo, tienen que estar un mínimo de 30 días. ¿Esto qué significa? Que si yo el dato lo tengo en menos de 30 días, lo he movido a la clase estándar, ¿lo puedo mover? Sí, lo puedo mover, pero voy a pagar por hasta los 30 días que me falten dentro de esa clase de almacenamiento. ¿De acuerdo? O sea, que está pensado para que el cliente no haga este trapicheo, ¿vale? De que lo mueva y acceda en la clase estándar. Bien, volviendo entonces a nuestra consola, yo cuando cargo un objeto, ¿vale? Por ejemplo, digo aquí upload, quiero cargar un archivo, por ejemplo, quiero cargar un archivo, yo qué sé, pues, no sé, este mismo, ¿no? Este de aquí, un PDF, ¿vale? Fijaros que yo desde aquí puedo cambiar las propiedades y puedo definir en qué clase de almacenamiento quiere guardar este objeto, ¿no? Entonces, esta clase de almacenamiento, fijaros que puede ser en ese estándar, Intelligent Tiering, todas las que hemos visto. Aquí hay una clase que se llama Redundancy, ¿vale? Que es redundancia reducida. Esta clase de almacenamiento es legacy, así que olvidémonos de ella, no la van a preguntar nunca en el examen. Es una antigua clase de almacenamiento que existía en S3 que la mantiene por razones de compatibilidad o de retrocompatibilidad, ¿no? Porque hay clientes todavía que la utilizan de información que tenían en sus buckets de hace mucho, mucho tiempo. Bien, entonces yo puedo decirle, bueno, pues este objeto lo quiero almacenar, pues no sé, en la clase estándar mismo, ¿no? Podéis activar también el tipo de cifrado para este objeto, etcétera. Y cargar el objeto. ¿Vale? Ya lo tendría cargado. ¿Vale? Y ahora ya podría acceder a él. Quiero que os fijéis que cuando yo selecciono mi objeto, este objeto, ¿vale? Igual que el bucket, expone una URL. Lo veis aquí, http josemilio.s3.useast1.amazonaws.com. Esto sería la URL HTTPS del bucket de S3, ¿vale? Y fijaros que le pongo aquí lo que es la clave del fichero, /clave del fichero. ¿Qué ocurre? Que si yo intento acceder aquí a este fichero, pues evidentemente lo que me voy a encontrar pues es que me da un acceso denegado porque los ficheros, ¿vale? Perdón, los objetos dentro de un bucket de S3 y los buckets de S3 en sí son privados por defecto. Entonces, para cambiar este comportamiento y permitir el acceso a ese punto de enlace, por ejemplo, a usuarios anónimos, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues para ello tendríamos que irnos dentro en este caso, de las propiedades, de los permisos, y dentro de los permisos, fijaros que aquí aparece esa opción de Block Public Access, que está habilitada, para decir, mi bucket ahora mismo es privado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser deshabilitar el bloqueo del acceso público, por tanto, mi bucket va a ser público, pero ojo, que mi bucket sea público, como ya he comentado, no significa que mi objeto sea público. ¿Veis que ahora ya está el bloqueo del bucket, está desactivado? Sin embargo, si yo intento acceder a mi objeto, me voy a encontrar que me sigue dando un acceso denegado, ¿vale? Insisto, el bucket es público, pero el objeto no lo es. ¿Por qué no lo es? Pues porque tengo que incorporar una política basada en el recurso. Una política basada en el recurso que permita el acceso, en este caso, a un usuario anónimo a descargar, por ejemplo, yo que sé, ese objeto, o a descargar objetos de mi bucket S3. Entonces, ¿cómo controlo eso?
Pues mediante los permisos tengo una política de bucket que yo puedo crear. ¿Vale? Yo aquí puedo editar esa política basada en el recurso, que recordad no es una política que esté asignada a un usuario, sino que se asigna directamente, en este caso, al propio recurso, que es el bucket. Y yo dentro de esta política, pues yo podría crear, pues yo qué sé, por ejemplo, vamos a añadir una sentencia y digo, bueno, pues ¿qué quiero hacer? Pues quiero darle permisos a quién, a todo el mundo. ¿Vale? Puedo darle permiso a todo el mundo para que puedan, en este caso, acceder al bucket de S3, a realizar qué acción. Pues quiero que realice la acción S3, dos puntos, get object, es decir, para que obtengan objetos del bucket de S3, ¿no? Y a continuación podríamos ponerle, pues, sobre qué recursos. Bueno, pues quiero que permitirle el acceso sobre todos los objetos de mi bucket. Pues le pongo aquí la ARN de mi bucket barra asterisco. Y ahora sí, guardo los cambios. Me dice que he encontrado un error. Resource. Guardamos. Y ahora sí, si intento acceder a mi bucket de S3, pues vais a poder ver que automáticamente pues el archivo se me descarga, ¿no? Vale. Ok, pues vamos entonces, si os parece bien, a pasar al punto siguiente, ¿no? Vamos a hablar, bueno, antes de nada vamos a hablar de otra característica. Insisto, vamos a ver un montón de características dentro del bucket de S3, pero en este caso vamos a hablar de el versionado, ¿vale? Insisto, esto es una pequeña característica. Luego, cuando entremos en la parte de desarrollo, vamos a verlo de una forma mucho más extensa, mucho más profunda. Este es un servicio que tenéis que conocer de principio al final. Sí, dime, Sergio. Una pregunta, esto decía que la key debería ser única, como va con tu nombre con tu alias de la cuenta antes, tienes que tener casi cuidado con tu Eh, propio naming en los buckets, ¿no? ¿Te refieres al ARN del bucket? Sí, El ARN del claro. bucket no lleva el número de cuenta. No lleva el número de tu cuenta, fíjate. Mira. A ver. O sea, porque la HTTP sí, seguro, la Sí, HTTP dirección. sí, pero mira el ARN. ¿Ves? Solamente lleva S3 y lleva el nombre del bucket. Por lo tanto, el nombre del bucket tiene que ser único a nivel global. O sea, la cuenta no se indica, ¿vale? Ni tampoco se indica la región. ¿De Bueno, pues acuerdo? se prevé que sea fácil de que te den nombres denegados, ¿no? Entiendo. ¿De qué tener, perdona? O sea, que es fácil que te diga que no se puede llamar así un bucket. Pues sí, claro. Sí, sobre todo los nombres castellanos es bastante probable que los puedas colar. Los nombres ingleses, pues generalmente pues, es más difícil porque hay Al ser de una muchos. carpeta de test parece difícil, ¿no? Que Claro, se no, llame no. test. Crearte un bucket que se llame test, desde luego olvídate que no lo vas a poder crear, seguro Imposible. que hay alguno Vale. creado. ¿Vale? Pero bueno, pues. Otra cosa, los nombres de los buckets tienen que ir siempre en minúsculas. No podéis utilizar Ujú. mayúsculas. Tampoco podéis utilizar símbolos como subguiones, ¿vale? Tienen que ser guiones. Hay algunas restricciones a la hora de poner el nombre de bucket. Pero bueno, con que sepáis que son espacios de nombres globales es más que suficiente de cara al examen. Y que no pueden haber dos buckets de S3 iguales dentro de AWS con el mismo nombre. Genial, gracias. Ok. Bueno, mirad una cosa antes de seguir adelante. José, perdón, Sí, dime. porque estoy levantando la mano, pero por ahí no sé, No te he visto, por ahí no lo disculpa. ves. Ah, no, tranqui. No entendí bien el tema del cobro, porque apunté que en los tipos de bucket de acceso infrecuente se cobra por acceso, pero después en la tabla que vimos se factura en algunas clases un mínimo de 30 días. Sí, pero ¿Cómo eso se es. factura? Pero eso no es por acceso, eso es por tiempo de almacenamiento. Eso me explico. Si tú almacenas un objeto, por ejemplo, el objeto que yo acabo de almacenar en la clase de acceso infrecuente, si yo antes de los 30 días me lo llevo a la clase estándar, pago por el almacenamiento hasta los 30 días de la clase infrecuente. Porque no me lo puedo sacar, lo puedo sacar antes, pero con esa penalización. ¿Vale? Pero eso solamente es almacenamiento, no es por acceso. Por el acceso, el precio está aquí, mira. Aquí tenemos la transferencia de datos. Bueno, aquí tenéis en primer lugar las solicitudes. Las solicitudes también se pagan por ellas. Fijaros que las solicitudes pagáis también por cada llamada put, post, copy, list, etcétera. Pagáis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el acceso en S3 estándar, vosotros pagáis por put, copy, post, ¿vale? En el acceso infrecuente, fijaros que también pagáis el doble, ¿lo veis?
Pagáis el doble Ujú. por la solicitud, ¿lo veis? Y luego, Sí. aparte, se pagan por la transferencia de datos. No la transferencia de datos, sino por el volumen de datos que vayáis a recuperar. Entonces, el volumen de datos que debéis recuperar, ¿por dónde lo pagáis? Pues aquí lo tenéis. Tenéis las transferencias de datos. De las transferencias de datos. No, espera, no, perdón, aquí no. Solicitudes. A ver, dentro de solicitudes tenéis aquí urgente. No, ¿dónde está? Un segundito. Transferencia de datos. No es la recuperación. Espera, os voy a ponerlo en inglés porque si no me lío. A ver, transferencia de datos es la recuperación. Tal. A ver si la encuentro. Aquí está. Vale, solicitudes y recuperación de datos. Entonces, fíjate, por ejemplo, en S3 estándar, yo por hacer operaciones, solamente por hacer put, post, por hacer las solicitudes, pago por cada 1000 solicitudes, pago 0,005. Pero luego fíjate que lo que es la recuperación de gigabytes, yo no pago por ella. O sea, da igual que el objeto tenga 100, que tenga 1000 gigabytes, que no pago por nada. Sin embargo, si te vas a la clase de acceso infrecuente, fíjate que yo tengo un precio de solicitud por miles de solicitudes mayor y luego fíjate que pago 0,01 gigabyte por los datos recuperados, por cada gigabyte recuperado, por cada gigabyte que vaya a recuperar. ¿Vale? Entonces aquí es donde realmente te clavan. Imagínate que tuvieses que recuperar un dato de 1 gigabyte. ¿Cuánto te saldría en este caso? Bueno, en este caso te saldría 0,01 por cada gigabyte. Si tienes que recuperar 1000 gigabytes, pues imagínate, pues ya te estás saliendo a lo mejor 0,10, perdón, en este caso $1, a ver, bueno, un gigabyte, si son 1000, pues serían 2, serían $10, ¿no? Por recuperar 1000 gigabytes, en este caso de la clase de acceso infrecuente, ¿no? Entonces, veis que las clases infrecuentes sí que tienen un coste, en este caso, por recuperación de datos, que conforme va siendo la clase más infrecuente, el coste es mayor. Fíjate que la clase de acceso infrecuente son 0,01, pero en Glacier Instant Retrieval son 0,03, ¿de acuerdo? Fijaros que son mucho más. Y en Glacier, pues dependiendo del tipo de extracción, ¿veis? Tenéis aquí también en la acelerada 0,03, la estándar 0,01. La bulk no me cobran nada por la recuperación de esos datos, ¿no? Entonces, todo esto tenéis que tenerlo también en cuenta. Y luego en Deep Archive, lo que os he comentado, que solamente están estándar y el bulk, y nos cobran 0,02 y 0,0025. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os comento el patrón de acceso. Si vais a recuperar datos muy frecuentemente, no convienen las clases de almacenamiento. Vais a recuperar datos frecuentemente, no convienen las clases de almacenamiento infrecuentes para ello. ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé si tienes alguna pregunta más. Sí, pero entonces en el estándar pagás por operaciones de escritura, put, copy, este tipo de Sí, pagas por operaciones. las solicitudes, pero ojo, no. A ver, quiero que entendáis una Ah, y cosa. por los gets también. Ok, Es sí. también pagáis, ¿vale? Pagáis por todas las solicitudes se pagan. La clase estándar es la que menos os cobra por las solicitudes y también la que menos os cobra por las recuperaciones de datos, que en este caso las recuperaciones de datos no cuestan nada, no pagáis nada por gigabyte, ¿vale? Ojo, la recuperación de datos no significa la descarga de datos. Me explico. Imaginaos que vosotros tenéis una instancia EC2 dentro de la región del norte de Virginia. Tengo un bucket de S3 dentro de la región del norte de Virginia. Si yo recupero datos de una clase frecuente, ¿vale? Yo no pago nada. No pago nada porque, bueno, espera, mejor lo voy a pintar en una pizarra que lo vais a entender mejor. Si no, no me vais a entender. Vale. Bien, imaginaros. Esta es mi región. Región. ¿Vale? Yo aquí tengo una VPC, por ejemplo. Esto es una VPC. Y aquí tengo, en este caso aquí está el Internet Gateway y aquí tengo mi instancia EC2. ¿Vale? Y aquí dentro de la región yo tengo un bucket S3 con objetos, ¿no? Entonces,
por una parte, cada vez que yo hago una solicitud a EC2, que luego al bucket de S3 desde aquí, imaginaos que yo tengo una aplicación que tiene que acceder a los datos que están aquí en S3, ¿qué es lo que hago? Pues como S3 tiene un punto de enlace público, ¿vale? Esto tiene un punto de enlace HTTP o HTTPS público, pues mi instancia sale a través del Internet Gateway y llega en este caso al bucket de S3 y recupera los datos correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pago aquí si estoy en estándar? ¿Vale? Si imaginaros que esto es la clase estándar. Bueno, pues lo único que pago aquí, en este caso al estar en la clase estándar, es evidentemente por gigabyte de almacenamiento el precio de la clase estándar y luego pago solamente por las solicitudes put, get, list, delete que yo haga, ¿vale? Por cada 1000 solicitudes pago esa cantidad. ¿Que tengo que recuperar datos? ¿Vale? Pues si estos datos tienen, imaginaros, 10 gigabytes, no pago nada por ellos, ¿vale? No pago nada en concepto de recuperación de datos. Pongámonos en otro caso de uso. Ahora resulta que yo tengo aquí un entorno on-prem, ¿de acuerdo? Y yo quiero desde mi máquina on-prem, con una aplicación, obtener los datos de ese bucket de S3. Hago las solicitudes, ¿no? Hago las solicitudes, el put, el get, el post, el list, lo que sea, pago por ellas, pero ojo, ahora los datos salen a la hora de obtenerlos, imaginemos que los estoy recuperando. ¿Qué ocurre? La facturación en este caso, por el bucket de S3, por la salida de datos o por obtener datos de una clase estándar, no me la factura. Es decir, yo estos datos los obtengo gratis desde el punto de vista de S3. Pero ojo, los datos salen fuera de la región. Y como salen fuera de la región, están sujetos a otro coste, que es el coste de transferencia. Y el coste de transferencia también se paga por gigabyte. Pero este coste de transferencia no es solamente el de S3, es de S3 y de cualquier tipo de servicio que envíe datos fuera de AWS hacia la Internet pública. Es decir, que se suman todos los datos de todos los servicios que se acceden de la Internet pública y que tengan datos de salida, se agregan y se computa cuánto se paga a final de mes. Los 100 primeros gigabytes, en este caso, de datos salientes de AWS hacia la Internet pública son gratis. Y lo que tenéis que pensar es que todos los datos que entran dentro de AWS no se paga por ellos. Solamente se pagan los datos que salen fuera de AWS. Y eso es lo que quería explicaros. Entonces, fijaros que aquí yo he dicho que por el mero hecho de estar en la clase estándar, los datos yo no pago por ellos. No pago por ellos por S3, pero quiero que veáis que luego aquí tengo unos datos que es la transferencia de datos. Y esta la transferencia de datos vale para S3 y vale para cualquier tipo de servicio. ¿Veis? Los datos de la transferencia de datos, en este caso, fijaros, los datos que entran a S3 desde la Internet pública, ¿veis? No se paga nada por ellos. Pero los datos que salen fuera de AWS, de S3 a Internet, se paga $0,09 por gigabyte. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo accedo aquí desde mi entorno on-premise, yo aquí pago por esa transferencia de datos fuera de la región, pero si accedo de los datos desde mi instancia C2, como los datos no salen de la región, no pago esa transferencia de $0,09 por gigabyte. No sé si me dejo entender. ¿Vale? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un get y hacer un retrieval de un dato? Un retrieval te refieres a hacer una recuperación de una clase de Glazer. Una recuperación. No, en la tabla vos tenés una columna Espera, con una facturación espera un para momento. los gets, ¿Sí? ahí, ¿Está? ¿no? Cero, Aquí en el tengo los estándar, gets. siempre en el estándar. Claro. Sí, sí. 0,0004 y una recuperación data retrievals de nada, que no Claro, eso es aplica, lo ¿no? que, NA. exactamente, eso es lo que te estoy comentando. Que por el mero hecho de estar en la clase estándar, imagínate que tú te quieres descargar un dato de 10 gigabytes de aquí, que está en la clase estándar, no tiene tarifa de recuperación de datos. O sea, el data retrieval, los 10 gigabytes, yo no pago nada por ellos, por recuperarlos. Sí, ¿Vale? eso lo entiendo. Lo que no entiendo es la diferencia entre hacer un get y qué es un data retrieval, entonces, qué es No. recuperar un Claro. dato. Es que tú con un get, tú lo que haces es recuperar datos. Haces un get sobre un objeto, Sí, obtienes el objeto, te cobran por la llamada a la API. O sea, tú ajá. pagas por cada 1000 solicitudes a la API, Ah, pagas vale. 0,04. Pero luego,
una solicitud a la API puede ser que descargue datos. Y entonces en ese caso tú le das Exacto, el data sí. retrieval. Como que da igual el peso de lo que estás, Claro, es la solicitud a la del, API, del fichero. Vale, efectivamente, ¿vale? vale, vale. Y esto solamente Gracias. lo aplicas pues, en el caso de que recuperes datos, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, este data retrieval, vosotros lo pagáis solamente para las clases infrecuentes. Fijaros que el estándar no tiene data retrieval, pero las que sí que tienen son las estándar infrequent access, las de OneZone y luego las de Deep, la de Glacier también tienen recuperaciones de datos, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que sepáis es lo que os he comentado, que aparte de estas data retrieval, es decir, que imagínate ahora que nuestra clase de almacenamiento, en vez de ser S3 estándar, fuese ser S3 estándar IA, acceso infrecuente. ¿Qué ocurriría? Bueno, que este usuario, perdón, esta aplicación de aquí, de C2, cuando intenta acceder a ese dato de acceso infrecuente, ¿qué es lo que haría? Pagaría por las solicitudes a la API, pero luego pagaría por los 10 gigabytes que está recuperando. ¿De acuerdo? Y De sin acuerdo. embargo, si esta máquina de aquí on-premise intenta acceder a esos datos, ¿qué paga? Paga por las solicitudes, paga por la tasa de recuperación de datos y paga por el coste de transferencia de esos datos fuera de Internet. ¿De acuerdo? O sea, esto tenedlo en cuenta. O sea, son conceptos diferentes. O sea, una cosa es la cantidad de datos que recupero, que pago por ellos en S3, y luego también pago por la transferencia fuera de Internet. En este caso, eso es, insisto, no es algo solamente de S3, sino es algo de todo AWS. Yo saco datos fuera de una región hacia la Internet pública, tengo que pagar por ello. Que quiero transferir datos de una región a otra región, pago por ellos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque atraviesan la Internet pública. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Bajo qué escenarios tendría una empresa que sacar esos datos, digamos, en on-premise? O Hombre, sea, eh, pues no sé, imagínate que tú trabajas, ¿qué te puedo decir? Puedes tener una aplicación híbrida, ¿no? Donde tú necesites pues, tener una serie de datos o de datasets, en este caso en S3, porque son muy, muy grandes, pero necesites por temas de cumplimiento analizarlos on-premise. Entonces vas a tener que ok, acceder a esos datos on-premise y vas a tener que descargarlos y vas a tener que pagar por ellos. claro, tú puedes tener tus máquinas S2 haciendo alguna cosa de tu aplicación y Claro, tú sentado en tu ordenador viendo otra cosa y accediendo también a la misma. efectivamente, esos mismos datos a tu... Ok. ¿Vale? ¿Y hay alguno que tenga un menor coste de transferencia de No. todos los escenarios o todos valen lo mismo? No, no, bueno, de transferencia, no, la transferencia es genérica. De Sí, hecho, si te vienes aquí a los transferencia de datos, todo lo que mira, ves lo que he dicho, los datos de entrada nunca tienen coste, ¿vale? Y los datos de salida hacia S3, pues tienen coste, fijaros que por defecto estos 0,09 gigabytes, los 10 primeros terabytes, luego los 40 siguientes un coste menor, es decir, que tiene como capas, ¿no? Cuanto más transferencias hago, menos pago por gigabyte. Y luego también tienen unas tarifas también exclusivas, ¿vale? De S3 a diferentes regiones. Es decir, las tarifas entre regiones veis que también se pagan, en este caso, con un coste menor. Es decir, no es lo mismo de una región a otra región que de una región a la Internet ¿Qué pública, ¿no? pasó? Tiene ¿Te da coste de trabajo? 0,02 dólares por gigabyte. Ah, Y luego, pues, bueno, hay más casos de uso, ¿vale? Por transferencias, pero bueno, ya iremos explicándolos conforme, ¿cuál es tu problema? conforme vayamos avanzando en el curso, ¿vale? Lo que es el Transfer Acceleration y todo esto lo veremos más adelante. Bien, ¿alguna pregunta más al respecto? Dame un segundo. ¿No? Yo, una pequeña. Sí. Yo veo que tiene get y post y put. O sea, ellos se pueden modificar entonces los datos, ¿no? Y eliminarlos a través de una API. Sí, claro, por supuesto. Claro, ya veremos que cuando entremos en la parte de desarrollo, ya veremos que tú vas a tener un SDK que te va a permitir actuar como un wrapper para hacer esas llamadas get, push, post, delete sobre los objetos dentro de S3. O sea, Yo ya imagino podemos ver. yo imagino que un put modifica todo el objeto completo, o sea, todo el archivo completo, ¿no? Claro, el put lo que hace es que te sobrescribe todo el objeto completo, ¿de acuerdo? Oh, No existe vale, la posibilidad de sobrescribirlo parcialmente. puntualmente. Ya hemos hablado antes de la inmutabilidad de esos objetos, Vale, gracias. ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Ah, dime. me imagino que también aquí entra lo del tema de los permisos, ¿no? Ujú. Habrá usuarios que Necesita, solamente pueden hacer get
a esos Claro, objetos y claro, habrán claro. Ujú, usuarios que sí pueden ya ujú. modificar. Claro, claro. De hecho, fíjate que yo aquí, por Necesitas un ejemplo, modelo. en este campo principal, estoy permitiendo en este caso a cualquier usuario hacer un get del objeto, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. yo puedo esto restringirlo más o menos. Fijaros que solamente le permito hacer get object sobre No todos sabes los dónde objetos de mi sacarlo. bucket. Todo esto es, Claro. Vete para atrás. mediante ¿Quién tiene ese política objeto? se puede restringir de una forma Ahí, muy ¿de dónde lo detallada, muy sacó? granular, ¿vale? ¿Y dónde salió eso? Bueno, voy a borrar esta política. Llámala, busca, dale control, dale clic control. Bien, otra cosa que A quería data. comentaros con respecto a Eso sale de al ahí. bloqueo de acceso público, ¿vale? Fijaros esta parte de Vale, aquí. pero Yo eso ahora sale mismo de otro tengo, lado. mi bucket es público, ¿no? Pero imaginaros que yo tengo buckets públicos, tengo buckets privados, por ejemplo, en mi cuenta yo aquí tengo un montón de Exacto. buckets, tengo pues 49 buckets. ¿Qué ocurre si yo tengo algún tipo de problema? Imaginaros que detecto algún tipo Ya, de pero eso sale de otro vulnerabilidad y lado, quiero sale de arriba. automáticamente proteger Busca todos quién mis tiene ese buckets y objeto, hacerlos privados. ese Bueno, componente. pues igual que tenéis una característica dentro de cada O sea, busca bucket el papá de ese que podéis componente. habilitar o ¿Quién llama a ese deshabilitar ese componente? Al acceso split público, data y por al ejemplo, otro. aquí en José No, ahí no lo Emilio, vas a conseguir. aquí tengo permissions, tengo Acuérdate bloquear el que acceso público off, ¿vale? todos los Ahora mismo componentes este tienen bucket es papás e hijos. público. Este es el hijo de ¿Qué alguien, puedo busca el hacer? hijo, Pues ¿quién es el fijaros que papá de tengo él? aquí una opción que es a nivel de cuenta. Yo quiero hacer que todos los No, buckets sean privados con un solo clic, los 49 buckets que tengo. fíjate, Entonces, fijaros que este block acá. public access para ¿Qué esta tienes que cuenta buscar está para buscar el papá? deshabilitado. Entonces, lo Este. único que tendría que hacer Con el es selector, habilitarlo, aceptar los cambios y automáticamente esta exacto. característica de block public Si access no te sale, lo aplica buscas por a otro lado. todos los buckets de mi cuenta e independientemente de la configuración individual que tenga cada uno de ellos, los va a bloquear. ¿Vale? Insisto, es una medida de No, seguridad no es que sea más difícil. rápida para Vale, bloquear todo fíjate. tipo de No lo acceso tiene público nadie, de ¿no? nuestros buckets de Ahora S3. busca por la clase. Busca el nombre de la clase. Bien, volvemos ¿Cuál es entonces el nombre de la a clase? otra característica No, el interesante nombre de dentro la de clase. los ¿Cómo se llama buckets, que tu es clase? el versionado. Tu nombre de ¿Qué es clase. esto del ¿Qué es? versionado? Bueno, pues el Y busca versionado quién nos va lo a llama. permitir almacenar diferentes Vale, versiones ¿quién la de tiene los entonces? objetos dentro de mi bucket de S3. Entonces, cuando yo Vale, abre versiono ese. el bucket o habilito el Vale, versionado del bucket, eso es una busca por ahí. característica a Ahí nivel está de la lógica. bucket, Cuando automáticamente veas se permite que cada vez que yo hago una ¿cómo se operación llama? put sobre un objeto determinado, en vez de Búscalo por ahí ya está. sobreescribirse ese objeto, se Busca dónde guarda llamas a eso, qué le una pasa. versión nueva de ese objeto. Las versiones de los objetos son no incrementales. Por lo tanto, se mantienen todas y cada una de las versiones de forma íntegra y tengo que pensar que esto va a computar luego de cara al espacio de almacenamiento que voy a pagar a final de mes. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos un bucket versionado, automáticamente el objeto o los objetos versionados no solamente se identifican por la clave, sino que además hay que incorporar un ID de la versión. Ese ID de la versión es una secuencia alfanumérica, ¿vale? Larga, Ah, más o co- menos larga, que, insisto, junto con la clave identifica a cada versión dentro del objeto. Los objetos versionados, perdón, los buckets versionados, una vez habilitado el versionado, no se puede deshabilitar. Se puede suspender el versionado. Es decir, se puede detener el versionado, pero no se puede deshabilitar porque razones obvias. Porque si yo lo deshabilitase, perdería todas las versiones. Y yo no quiero perder todas las versiones, quiero suspenderlo. Y a partir de que lo suspendo, cada vez que hago un put, se sobrescribe la última versión del objeto dentro del bucket S3. Entonces vamos a verlo cómo en funcionamiento esto. Vamos a irnos a nuestra consola, vamos a irnos a nuestro bucket. Aquí tengo el bucket José Emilio. ¿Vale? Para habilitar el versionado del bucket, podemos irnos aquí a donde pone Properties. Y dentro de Properties, fijaros que tenemos aquí el bucket versioning. Entonces el bucket versioning lo podemos habilitar, pero fijaros que una vez habilitado se puede suspender, ¿vale? Pero fijaros que la suspensión dice que suspende la creación de versiones de objetos para todas las operaciones, pero preserva cualquier objeto o cualquier versión existente, ¿vale? Lo vamos a habilitar, perdón, lo vamos a habilitar, le damos a dar a Save y automáticamente ahora mi bucket está versionado. Entonces quiero que veamos ahora mi objeto. Mi objeto, fijaros que aquí me ha aparecido, bueno, tengo este objeto, entonces puedo ver aquí en este caso el Show Versions y dentro de Show Versions pues podéis ver que tengo el nombre del objeto, el nombre en este caso forma la clave del objeto, pero el ID de la versión es nulo. ¿Por qué? Porque el objeto existía antes del versionado, entonces la versión es nula. ¿Qué ocurre si yo sobrescribo este objeto? ¿Vale? Lo vuelvo otra vez a sobrescribir, le digo upload. Bueno, pues lo que ha ocurrido
Fijaros que es que si yo muestro las versiones, ahora lo que tengo son dos versiones. Esta sería la versión antigua y esta sería la versión nueva. Veis que la versión nueva ahora mismo tiene un ID de versión. Entonces, este ID junto con este nombre de fichero es lo que identifica al objeto en cada bucket de S3, ¿de acuerdo? Bien, si vuelvo a cargar uno nuevo, otra vez vuelvo a cargar la misma versión, ¿vale? El mismo objeto, veis que ver que se crea una segunda versión. Además, las versiones son independientes desde el punto de vista de la clase de almacenamiento. Fijaros que estas están, resulta que las he cargado las tres en estándar, pero podría tener una en estándar y las otras en estándar de acceso infrecuente, etcétera. No habría ningún tipo de problema. ¿Vale? Normal es que las versiones antiguas a lo mejor pues las mueva a clases de almacenamiento más infrecuentes porque supone que no voy a acceder a esas versiones antiguas del objeto con mucha frecuencia, ¿no? Bien, ¿qué ocurre entonces cuando yo elimino un objeto? Bueno, en primer lugar deciros que el versionado de objetos, aparte de por cumplimiento, porque tenga que mantener las versiones, también se habilita en el caso del borrado accidental de los objetos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí este objeto, ¿vale? Deshabilito las versiones y yo selecciono el objeto y lo elimino, le hago un delete, ¿vale? Le pongo aquí delete y borro el objeto. Fijaros que el objeto desaparece de la consola, pero sin embargo, si presiono el botón de Show Versions, lo que ha ocurrido es que ha creado una nueva versión del objeto que es un marcador de borrado. Esta versión del objeto, fijaros que ocupa 0 bytes, también tiene un ID de versión, ¿de acuerdo? Y esta versión del objeto evita que el objeto sea accesible de la consola, pero evidentemente las versiones anteriores no las pierdo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero recuperar, en este caso, el objeto a la última versión disponible, lo único que tengo que hacer es coger el marcador de borrado, una versión determinada y la elimino. Si borro una versión determinada y no borro el objeto sin indicar la versión, lo que consigo es que se borre definitivamente esa versión del objeto dentro del sistema de almacenamiento. Entonces, fijaros que si le hago un delete, ¿vale? Le clico aquí permanently delete, pues podéis comprobar que ahora vuelve otra vez a estar el objeto disponible, concretamente la última versión del objeto, ¿vale? Cuando nosotros no indicamos nada, no indicamos la versión del objeto, se supone que va a acceder siempre a la última versión del objeto, ¿vale? No sé si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. ¿Tienen distintas URL la versión de los objetos o va a acceder solo al último? No, no es que tengan URLs, es que tú dentro de la cadena de consulta le indicas el version ID. O sea, cuando tú accedes a esta versión, ¿vale? ¿Ves que aquí le pones la cadena ¿ves la cadena de consulta? Aquí le pones el version ID y le pones igual a el ID de la versión. Vale. Y en el último subido no tiene versión ID. El último subido, pues este de aquí, pues directamente no tiene ID de versión. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Y hay forma de eliminarlas completamente? ¿A Sí, todas? sí, pero tienes que eliminarlas versión a versión. O O sea, sea, no existe una llamada a la API que te diga o que te permita borrar todo el objeto, todas las versiones del objeto. Tienes que eliminarlas tú una a una. Cada operación delete hace referencia a un objeto, a una versión del objeto. y también puedo eliminar como el original, pues la versión 0, ¿no? O sea, sin problema. La versión 0 es una versión es una versión que no se diferencia de las otras, son iguales, ¿vale? Se borran de la misma forma, se eliminan de la misma forma. Entonces yo lo que tengo que hacer, si quiero eliminar el objeto definitivamente, es eliminar todas y cada una de las versiones de ese objeto. Si esto le doy aquí a delete, ahora pues aquí directamente le pongo permanently delete, ¿vale? Y borro ya los objetos del sistema de almacenamiento, ¿vale? Ahora sí ya no tengo ningún objeto, ¿veis? Vale, vale, gracias. Insisto, este servicio lo veremos adelante con muchísima más profundidad, ¿vale? Tenéis que conocerlo todo sobre este servicio, ¿vale? Os lo van a preguntar en el examen de certificación. Bien, pues nada, vamos, si lo tenéis ya todo claro, vamos a ir a la comprobación de conocimientos. Entonces, primera pregunta, dice, ¿cuál es de los siguientes es un caso típico de uso para Amazon Simple Storage Service? A. Almacenamiento de objetos para alojamiento de medios. B. Almacenamiento de objetos para un disco de arranque. B. Almacenamiento de bloques para una instancia C2 o de almacenamiento de ficheros para múltiples instancias C2.
Vale, respuesta correcta. Muy bien. A, almacenamiento de objetos para alojamiento de medios, ¿no? Fijaros que S3 es un almacenamiento de objetos, por lo tanto la C y la D están descartadas, ¿no? Y luego, fijaros, pues un almacenamiento de objetos para un disco de arranque, pues no, los discos de arranque generalmente, esto es almacenamiento de bloques, ¿no? Por lo tanto, esta no es. Y evidentemente para alojar medios, para alojar vídeos, para alojar imágenes, ¿vale? Es un caso de uso habitual, ¿no? Por ejemplo, ya os comenté que Netflix mantiene sus vídeos en S3, ¿vale? Prime Video también mantiene sus vídeos en S3, por lo tanto, respuesta correcta es la A. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes servicios de almacenamiento se recomienda si un cliente necesita una capa de almacenamiento para una base de datos relacional de alta transacción en una instancia S2? A, Amazon Simple Storage Service, S3, B, Amazon EFS, o C, Amazon Elastic Block Store, o D, S3 Glacier. ¿Vale? Necesitamos una base de datos relacional en una instancia C2. Pues claro que sí, ¿vale? La C, correcto. ¿Vale? Fijaros que en S3, evidentemente, no vamos a meter una base de datos transaccional y hemos visto que la inmutabilidad de S3 la hacen completamente inútil en este caso. Glacier, pues como os podéis imaginar, muchísimo menos. Y luego entre la B y la C, pues evidentemente, si yo necesito una instancia C2 para montar una base de datos, yo no la voy a montar en un sistema de almacenamiento compartido, ¿no? La voy a montar en un sistema de bloques dentro de la propia instancia de C2. Por lo tanto, EBS. Es cierto que sí que utilizaría un disco de IOPS aprovisionados, son los IO1 o los IO2, ¿vale? Para garantizar ese rendimiento alto en IOPS, la entrega de IOPS de ese volumen, independientemente del tamaño de ese volumen. Correcto. Venga, lo siguiente. Un empleado en una empresa de salud necesita almacenar 7 años de información de pacientes que se acceden raramente. ¿Qué clase de almacenamiento de S3 debería utilizar? ¿Estándar, Glacier Deep Archive, Standard Infrequent Access o S3 Intelligent Tiering? B, muy bien, B, correcto, ¿de acuerdo? Fijaros que hablamos de almacenar datos de 7 años de información de pacientes que raramente se acceden, ¿vale? Pues estándar no, ¿vale? S3 Intelligent Tiering es cuando nosotros no conocemos el patrón de acceso, pero es que aquí conocemos el patrón de acceso, que es se acceden raramente a ellos, por lo tanto nos quedan la B y la C. Ambos son clases de acceso infrecuente, pero esta palabra raramente nos da la sensación de que la respuesta más apropiada sea un servicio de archivado a largo plazo, como puede ser Glacier Deep Archive. Correcto. Muy bien, pues nada, con este módulo pues hemos explorado el servicio de los diferentes tipos de servicios de almacenamiento, tanto basados en bloque, basados en ficheros, basados en objetos, y hemos visto un ejemplo de cada uno de ellos, ¿vale? Elastic Block Store como servicio de volúmenes para la instancia de C2, EFS y FSX como sistemas de ficheros compartidos con diferentes protocolos de nivel de ficheros para diferentes entornos. Y luego, por último, S3 con un almacenamiento basado en objetos. Muy bien, pues con esto terminaríamos el módulo número 4. ¿Vale? Sí que eso os parece bien, también vamos a hacer un pequeño laboratorio. Vais a entrar dentro de Skill Builder, ¿vale? Las preguntas, José, de estas del examen, o sea, son tipo estas, son en inglés también. Las preguntas del examen de certificación podéis elegirlas en inglés o en castellano. Yo os recomiendo que las hagáis en inglés. Primero, por varias razones, porque el material, la mayor parte del material que vais a trabajar va a estar en inglés. Luego vais a ir a castellano, os van a chirriar las traducciones, porque a veces no son muy acertadas. Y luego la parte de la documentación de AWS de traducción, no es que se haya realizado una traducción manual de esa documentación, sino todo eso ha pasado por un traductor y está de aquella manera. Entonces, yo os recomiendo que en los exámenes, a pesar de poderlos hacer en castellano, que los hagáis en inglés. Aparte, vais a tener 30 minutos más por hacerlo en inglés, ¿vale? Ya que el inglés no es vuestra lengua nativa, vais a poder solicitar una acomodación de 30 minutos adicionales. Entonces, también os da más tiempo de hacer el examen.
¿vale? Yo personalmente lo recomiendo. Yo el último que hice, intenté hacerlo en castellano, digo, porque por la gracia, ¿no? Porque yo siempre he hecho los exámenes en inglés. Pero digo, bueno, voy a probar a hacerlo en castellano. Me arrepentí de haberlo hecho en castellano. Porque tenía que estar constantemente volviendo la pregunta en inglés para ver realmente lo que me estaban preguntando y no se trataba de un problema de traducción. Y además, una vez vuelto a inglés, no podía contestar en inglés, tenía que volver a castellano y contestarla en castellano. Por lo tanto, un jaleo. No lo vuelvo a hacer más en castellano. Yo os doy mi recomendación, ¿vale? Pero sí, están en castellano, si queréis hacerlos. Bueno, eh, vamos a entrar dentro de Skill Builder y os digo el laboratorio que vamos a hacer. Vale, tendréis que entrar dentro del, de la playlist, ¿no? De los labs que os di el otro día, que os dije que os matriculaseis. A ver si me entra, que esto tarda un montón. ¿Vale? Entonces, dentro de la lab playlist, Technical Essentials aquí, ¿vale? Entráis dentro de la lab playlist y dentro de esta lab playlist, que la voy a poner por aquí por el chat por si alguien no la tiene todavía, ¿vale? Tenéis que enrolaros en este plan. Pues quiero que hagáis el de S3 que está por aquí. Introduction to Amazon Simple Storage Service, ¿vale? Este de aquí os lo copio también y es el que tenéis que hacer. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que vais a hacer, pues eso es lo que hemos visto. Crear un bucket, añadir objetos al bucket, administrar los permisos sobre el objeto y el bucket, crear una política de bucket y habilitar el versionado. Lo mismo que he hecho en la práctica, lo vais a hacer ahora. Así que nada, cualquier duda que tengáis me vais preconsultando. Yo lo único que estoy viendo es que yo me había enrolado en lo de la playlist, pero no me ha contado el progreso. ¿No te ha contado el Como progreso de que del otro laboratorio que hiciste? de ninguno. Eh, qué raro. Pues no te sabría decir. ¿Vale? De todas Va. formas, bueno, si estos laboratorios los puedes hacer todas las veces que Sí, quieras. sí, no, no. Yo porque estaba era corroborándolo, pero sí, ya. ¿Vale? Bueno, pues cualquier duda que tengáis me vais comentando. ¿Qué tiempo tenemos? Pues si queréis dejamos, mirad, hasta el descanso, ¿no? Dejamos 45 minutos, que creo que es lo que recomendaba, ¿no? El laboratorio. Espera, bueno, pone una hora, pero yo pienso que estas tareas con 45 minutos las tenéis hechas. Si queréis hasta las 6 de la tarde dejamos. Sí, Introduction to... esperad un momentito. Sí, Introduction to Amazon Simple Storage Service. Sí, efectivamente, es ese de ahí. Gracias.
Alejandro Sánchez, he visto que tengo un correo por aquí tuyo. ¿Has tenido algún problema con los laboratorios? Alejandro. Soy yo, soy Alejandra. Ah, Pero te he Ale- mandado un correo, pues ha sido sin querer. no, 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 Alejandra, no, Alejandro. Ah, Alejandro Sánchez. que también es Sí, Alejandro Sánchez, qué dime. casualidad. Alejandro, sí. ¿Has podido acceder al curso de los laboratorios? Sí, ahora sí, ya con lo que me han enviado y tal, ya todo correcto. Vale, vale, ok. Nada, era por Muchísimas corroborar. gracias. Acabo de ver el correo ahora mismo. Vale. Vale, José, vale. ¿pudieras Muchísimas dejar gracias. aquí el correo tuyo otra vez? Perdón, que el otro día lo copié, no sé dónde lo puse. Sí, sí, os lo pongo por aquí otra vez. Gracias.
José, ¿qué era lo que significaba ACL? O sea, la opción que dice Make Public vía ACL. Vale, no lo que hemos comentado, la ACL es lo que es una lista de control de acceso. Es un mecanismo legacy para controlar el acceso a los buckets de S3, a los objetos y a los buckets. Entonces, lo que vas a hacer con la ACL es hacer que un objeto cambie el acceso público para cualquier usuario, ¿vale? Para que pueda posiblemente leerlo, ¿no? Es lo que te está pidiendo el enunciado, ¿no? Claro, supongo que no sería una buena práctica a la hora de... No, no es una buena práctica. De hecho, en el PROC, cuando entremos en la parte de desarrollo y veamos S3, veremos las ACLs y veremos cuál es el único caso de uso de las ACLs, ¿vale? Porque actualmente Vale. están obsoletas y se utilizan solamente políticas de bucket. Ok, muchas gracias. Disculpa, José. Sí. En el paso 10 no me sale el report bucket por ningún lado. El Lo estoy apartado buscando. 10. En la tarea 10, ¿no? Sí, es que llevo un buen rato ahí, pero digo, Selecciona el no me... bucket que empieza con report bucket. Sí, A ver, ¿me puedes compartir, por favor? sí. A ver. Espera un momentito. A ver. ¿Solamente te aparecen esos? Sí, Eh, a ver, ¿puedes actualizar, por favor? sí. Vale, esa es la región en la que tienes que report bucket. Bueno, pero es que, claro, a ver, tiene que- ya, pero es que tienes que crearlo tú, ¿no? Ya lo he creado. ¿Y dónde lo has creado? ¿Cuál es? No se crea previamente y luego te dicen este paso que lo busques. No, pero no está creado. Si no aparecería ahí en la lista. Pues antes lo he creado y de hecho lo he ido a crear una segunda vez porque no me había dado A ver, cuenta. Le he dado dos veces y me ha puesto que ya lo a ver, tenía. ¿puedes crearlo aquí delante mío? A ver, para verlo. Sí.
Ay, perdón. Estoy liando, ¿no? Ok. Habilidades, quitarlo. Y luego creo que ya directamente se creaba. Déjame ver el nombre. Arriba del todo. Voy. ¿Ves? Ya existe un bucket con el mismo nombre. Ah, ya, pero es que no le pongas ese nombre. Es que ten en cuenta que ese número es aleatorio. Te lo dice aquí en el apartado 5. Replace Bien. number. Vale, era solo el ejemplo y le ponemos nosotros Claro. cualquier otra letra. Vale, vale, vale. Vale. Vale, Venga. vale. Venga, pues muchas gracias. Nada, nada.
Disculpa, José, soy Alejandro. Sí, dime. Mira, he tenido un problemilla. Al principio me decía que sí, que inicia el laboratorio, pero luego cuando abro me dice que no, que el acceso denegado. Si quieres te lo comparto para Sí, que por lo favor. veas. Sí, sí, por favor, compárteme. Ahí lo tienes. Vamos a ver. No tiene permisos para... Pero ¿por qué has ido a mis aplicaciones? Vete... No te vayas a... ¿Por qué te vas a mis Parecía que aplicaciones? sí, que estaba Sí, todo bien, que ponía ahí mi lab y cuando me he metido, o pero me he sí está... metido a través No, está, de tu enlace. no, está bien, está bien. Lo que pasa es que tienes que entrar al servicio de S3, o sea, que lo primero que te dice... Vete al botón de arriba a la izquierda donde pone AWS. Dime qué puedo hacer. Ahí arriba donde pone AWS a la izquierda, arriba a la izquierda, al botón de la consola. Es que estás entrando, no sé por qué has entrado ahí en mis aplicaciones. ¿Sabes dónde te digo? Arriba a la izquierda, donde pone AWS el símbolo. ¿Hola? ¿Alejandro? ¿Alejandro? Creo que no me escucha. ¿José? Sí. ¿No me escuchas? ¿Hola? ¿Se me oye? Te oye, sí. Sí, se te Se oye, escucha. ¿no? Creo que Alejandro tiene algún problema, ¿no? ¿Qué puedo hacer, José? ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Hola? No sé si se te oye. Eh, creo... No se me oye. Alejandro, ¿no me escuchas? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, pues nada, te comentaba que lo que tienes que hacer es dar al botón de arriba a la izquierda, donde pone AWS, para entrar en la consola. Es que no sé por qué has entrado aquí donde pone My Applications. ¿Vale? La parte de arriba a la izquierda.
¿Me puedes compartir, por favor? ¿Qué me recomiendas que haga? Pues ahora, pues nada, entras en el servicio S3 y empiezas a trabajar. Yo no sé cuál es el problema, porque estás entrando ahí y directamente pues entra en S3 y empieza con la tarea número 1. ¿Sabes? Aquí dice donde pone S3, visitado Claro. recientemente. Sí, claro, ahí mismo. Aquí. Sí, claro, entras ahí a S3. Claro, y ahí pues tienes que ir siguiendo el laboratorio, los apartados del laboratorio que te va diciendo, que esa es la tarea 1. Ah, ok. ¿Vale? Vale, gracias. Nada.
Dame un minutito que tengo que abrir un momentito en casa. José, Sí, tengo un pequeño problema en el sí. punto 70-71. 70, Lo 71. voy Espera que lo ubique. te voy a compartir. Vale, sí. A ver si lo puedes ver. Sí, estoy en ello. A ver, un segundito. Ahí. Vale, que sí, lo veo. Vale, me sale este error de que la respuesta de la API no va porque los recursos en el statement no están. A ver, déjame ver un momentito. 0, 2, 5. Este es el número que le puse yo, ¿vale? Ya, pues. A ver, a ver, a ver. Sí, get object, put object. Ya sé lo que te falta. Te falta el final del resource, ¿vale? Tienes que ponerle barra asterisco, porque esas llamadas get object y put object hacen referencia a objeto. Y sin embargo, el resource es un bucket. Entonces, al final del resource, cuando pones 68968, ¿Aquí? barra asterisco. ¿Así? Sí, ¿no te lo pone en el enunciado? Pues la verdad ¿Cómo es se pega en esta que consola? Estoy justo yo en esa fase, creo que sí lo pone. Sé que lo pone, ¿verdad? sí, es posible que me lo haya comido, ¿eh? Ujú. Esto de esto, ¿no? A ver, save change. Sí, ves que sí que lo pone ahí, ahí está. Resource, ¿veis? Vale, venga, gracias. Nada. Esta consola es de Linux, la de la instancia, la de Eh, Session Manager. sí, sí, claro, porque es una instancia Linux, sí, sí. ¿Cómo se pega? Que con control V no sé. Botón derecho pegar, puedes. Sí, eso sí puedo, pero no hay un comando. No sé, control V no te sirve, no te vale. No, no me ¿No? hace nada. Entonces, botón derecho pegar.